Existe una razón profunda, incómoda y casi nunca dicha por la que algunas personas, especialmente las más lúcidas, terminan alejándose del ruido social. No es desprecio, no es arrogancia, no es incapacidad para convivir, es comprensión. Arthur Schopenhauer observó algo que sigue siendo perturbador incluso hoy. La mayoría de los seres humanos no soporta estar a solas consigo misma. No porque la soledad sea dolorosa en sí, sino porque en el silencio desaparecen las distracciones y queda la verdad, queda la mente desnuda. Para Schopenhauer, la inteligencia no era una bendición ligera, era una carga. Cuanto más capaz es una mente de observar, analizar y comprender la realidad, más difícil se vuelve participar en la comedia social cotidiana. Las conversaciones triviales, los rituales vacíos, la necesidad constante de aprobación. Todo eso empieza a sentirse artificial. El individuo inteligente no se retira porque odie a los demás. Se retira porque ya no puede fingir que no ve. La mayoría busca compañía para escapar de sí misma. Hablar, salir, reunirse, llenarse de estímulos. Todo eso cumple una función psicológica muy concreta: evitar el contacto prolongado con el propio pensamiento. Pero la persona verdaderamente inteligente no tiene ese refugio. Su mente trabaja incluso en silencio. Observa, relaciona, cuestiona. Y esa actividad constante hace que el ruido externo resulte no solo innecesario, sino agotador. Schopenhauer decía que cuanto más superficial es una persona, más necesita del mundo exterior para sentirse viva. Cuanto más profunda es, más autosuficiente se vuelve su vida interior. Por eso la soledad actúa como un imán para ciertas mentes. No porque sea placentera, sino porque es honesta. A medida que la mente se vuelve más lúcida, algo cambia de forma irreversible: la forma en la que percibes a los demás. Schopenhauer observó que la inteligencia no solo amplía la comprensión del mundo, sino que también aumenta la sensibilidad al absurdo. El individuo inteligente empieza a notar cuántas conversaciones giran en círculos vacíos, cuántas opiniones se sostienen solo por inercia, cuántos comportamientos se repiten sin reflexión alguna. Y esa conciencia constante genera una distancia natural, no porque el pensador se sienta superior, sino porque ya no puede fingir que todo tiene sentido. Empieza a ver el teatro social como lo que es: una coreografía de hábitos, expectativas y máscaras que la mayoría acepta sin cuestionar. Schopenhauer decía que la vida social exige un sacrificio silencioso. Para convivir, debes rebajar tu pensamiento. Debes callar lo que incomoda. Debes simplificar lo que es complejo. Debes sonreír cuando, en realidad, quieres guardar silencio. Ese esfuerzo continuo agota a la mente profunda. Por eso, para el individuo inteligente, la soledad no es una huida emocional, sino un ahorro psicológico. Es el único espacio donde no necesita comprimirse para encajar. En compañía constante, el pensador siente que pierde partes de sí mismo. En soledad, las recupera. Pero este proceso no ocurre sin consecuencias. Cuanto más tiempo pasa una persona consigo misma, más se profundiza su mundo interior y más difícil se vuelve volver a la superficie. Schopenhauer advertía que la inteligencia aislada corre el riesgo de volverse demasiado consciente del sufrimiento inherente a la existencia. Sin distracciones, la mente observa con crudeza la fragilidad humana, la inevitabilidad del dolor, la repetición de los errores. Y esa visión no siempre trae paz. Aquí aparece el lado oscuro de la soledad. No es solo un espacio de claridad, sino también un amplificador del malestar existencial. El genio solitario no sufre porque esté solo. Sufre porque comprende demasiado bien.
Comprende que la felicidad permanente es una ilusión. Comprende que la mayoría de los deseos conducen a frustración. Comprende que la sociedad se sostiene sobre acuerdos tácitos que pocos se atreven a cuestionar. Y comprender eso sin anestesia emocional es pesado. Por eso muchos grandes pensadores fueron descritos como melancólicos, distantes o incluso pesimistas, no porque eligieran ver lo negativo, sino porque se negaron a cerrar los ojos. La soledad no los hizo así. La soledad solo les dio espacio para pensar sin interferencias. Schopenhauer creía que la mente verdaderamente inteligente paga un precio inevitable. Pierde la capacidad de entretenerse con lo superficial. Donde otros encuentran diversión, el pensador encuentra ruido. Donde otros encuentran consuelo, él encuentra distracción. Donde otros se sienten acompañados, él se siente intelectualmente solo. Y esa soledad intelectual es más profunda que la física. Puedes estar rodeado de gente y sentirla, pero cuando eliges apartarte físicamente, al menos eres honesto con esa sensación. Por eso tantos genios históricos buscaron el aislamiento voluntario. Newton se retiró del mundo académico durante años para pensar sin interrupciones. Einstein evitaba las reuniones sociales innecesarias porque interferían con su proceso mental. Darwin se encerró en su estudio durante décadas, observando, escribiendo y dudando. No eran antisociales por naturaleza, eran hipersensibles al ruido intelectual. La mente que trabaja en profundidad necesita silencio como el cuerpo necesita descanso. Sin él, se debilita. Schopenhauer entendía que la sociedad recompensa la adaptación, no la lucidez. Por eso el individuo inteligente suele sentirse fuera de lugar, no porque no pueda encajar, sino porque no quiere mutilar su pensamiento para hacerlo. La soledad entonces se convierte en un acto de coherencia interna. No es aislamiento por orgullo, es aislamiento por supervivencia mental. Pero aquí surge una verdad incómoda. No todo el que está solo es inteligente, y no toda inteligencia conduce a sabiduría. Schopenhauer distinguía claramente entre el aislamiento vacío y la soledad consciente. El primero es evasión, el segundo es enfrentamiento. El pensador solitario no se esconde del mundo, se sumerge en él desde otro ángulo. Utiliza el silencio como laboratorio, como espacio de observación, como territorio donde la mente puede desplegarse sin restricciones, y ese despliegue transforma a la persona. Después de mucho tiempo en soledad, el individuo deja de necesitar aprobación externa, deja de medir su valor en función de reacciones ajenas, deja de buscar confirmación constante. Esto lo vuelve más independiente, pero también más incomprendido. La sociedad tiende a desconfiar de quien no participa activamente en sus rituales, quien no habla demasiado, quien no se expone, quien no necesita ser visto, porque quien no necesita validación es difícil de controlar. Schopenhauer veía en la soledad una forma silenciosa de libertad, no una libertad alegre, sino una libertad sobria, una libertad que no promete felicidad, pero sí honestidad. El pensador solitario no espera que el mundo lo comprenda. Ya comprendió que el mundo funciona de otra manera. Y al aceptar eso, deja de luchar por encajar. Acepta su lugar fuera del centro. Acepta la incomodidad. Acepta el peso de pensar sin refugios. Y en ese acto de aceptación, encuentra una forma extraña de paz. No la paz del entretenimiento, sino la paz de la coherencia, de saber que no se está traicionando para pertenecer. La inteligencia que elige la soledad no lo hace porque quiera aislarse del mundo, sino porque necesita preservar su claridad en un mundo que premia el ruido. Y esa elección, aunque silenciosa, es una de las más radicales que una mente puede hacer.
En la soledad no hay aplausos, no hay testigos, no hay máscaras que mantener, no hay necesidad de agradar. Solo estás tú, frente a lo que piensas cuando nadie te escucha. Y ahí comienza lo aterrador, porque en ese espacio aparecen preguntas que no se pueden ignorar. ¿Quién eres cuando no desempeñas ningún papel? ¿Qué deseas realmente sin la influencia del entorno? ¿Qué parte de tu vida está construida solo para encajar? La mayoría huye de esas preguntas. El inteligente no puede. Schopenhauer entendía que la soledad no crea al pensador, solo lo revela. Cuando alguien se aparta del ruido social, empieza a ver patrones que antes estaban ocultos. Empieza a notar cuánta energía se desperdicia en aparentar, cuántas relaciones se sostienen solo por costumbre, cuántas opiniones se repiten sin haber sido pensadas. Y cuanto más clara se vuelve esa visión, más difícil resulta volver atrás. Por eso tantos individuos brillantes parecen raros, distantes o fríos. No porque carezcan de emociones, sino porque han desarrollado una relación distinta con ellas. No las proyectan hacia afuera constantemente. No necesitan validación continua para sentirse reales. La inteligencia profunda tiende al recogimiento, no por elección estética, sino por necesidad psicológica. Schopenhauer afirmaba que el hombre inteligente sufre más en sociedad que en soledad, porque en sociedad debe rebajarse, adaptarse, simplificarse, debe silenciar partes de sí mismo para no incomodar. En cambio, en la soledad puede ser completo, puede pensar sin filtros, puede dudar sin ser juzgado, puede contemplar sin tener que explicarse, pero ese privilegio tiene un precio. La soledad no ofrece consuelo inmediato, no distrae, no anestesia, al contrario, amplifica los pensamientos, los miedos, las contradicciones internas, amplifica la conciencia del tiempo, del sufrimiento, de la finitud. Por eso Schopenhauer nunca vendió la soledad como algo romántico. La describía como un terreno áspero, reservado solo para quienes pueden soportarse a sí mismos sin huir. El hombre común necesita ruido para no pensar. El hombre inteligente piensa incluso cuando todo está en silencio, y ese pensamiento constante termina separándolo del resto, no porque sea mejor, sino porque ve demasiado, ve la fragilidad humana, ve la hipocresía social, ve la lucha permanente por parecer en lugar de ser, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La soledad entonces se convierte en refugio, no un refugio cómodo, sino un refugio honesto, un lugar donde no necesitas mentirte. Schopenhauer creía que la verdadera libertad intelectual solo era posible lejos de la multitud, porque la multitud impone opiniones, ritmos, valores, te empuja a pensar como piensa ella. El pensador solitario rompe ese vínculo y al romperlo gana independencia, pero pierde pertenencia. Y ahí aparece el dilema central. ¿Prefieres encajar o comprender? ¿Prefieres compañía o claridad? La mayoría elige lo primero, no por cobardía, sino porque la claridad duele. El inteligente, en cambio, no siempre tiene elección, porque cuando tu mente despierta, el ruido se vuelve intolerable, la superficialidad se vuelve pesada y la soledad deja de ser una opción para convertirse en un estado natural. Con el tiempo, la soledad deja de ser solo un espacio físico y se convierte en una condición mental. Ya no es simplemente estar sin otros, es pensar sin concesiones. Schopenhauer advertía que la mente que ha pasado demasiado tiempo en soledad ya no vuelve a ser la misma, no porque se haya aislado del mundo, sino porque ha aprendido a verlo sin adornos. El individuo que soporta la soledad prolongada desarrolla una relación distinta con la realidad. Deja de esperar que la vida sea justa.
Deja de buscar sentido en el reconocimiento externo. Deja de medir su valor en función de la aprobación ajena. Y este cambio es profundo y aterrador, porque cuando ya no necesitas ser validado, cuando no necesitas pertenecer para sentirte completo, te vuelves radicalmente libre. Pero también te vuelves peligrosamente consciente. Schopenhauer sostenía que el sufrimiento humano nace del deseo y de la ilusión. La sociedad alimenta ambos constantemente. Deseo de éxito, de estatus, de compañía, de significado prefabricado. La soledad, en cambio, apaga ese ruido. Y cuando el ruido desaparece, queda la verdad desnuda. Queda la comprensión de que la vida no promete felicidad, solo experiencia. Que el mundo no está diseñado para complacerte, solo para existir. Que muchas de las metas que persigues no nacieron de ti, sino de la presión colectiva. El solitario ve esto con claridad, y una vez que lo ve, no puede fingir ignorancia. Por eso Schopenhauer decía que la inteligencia profunda conlleva una forma inevitable de aislamiento. No todos pueden vivir con esa lucidez sin romperse. No todos pueden sostener una visión del mundo sin anestesia emocional. El hombre común necesita esperanza constante. El pensador aprende a vivir sin ella, no porque sea nihilista, sino porque ya no necesita cuentos para soportar la realidad. La soledad enseña algo que nadie más puede enseñar: cómo estar contigo mismo sin huir. Y este aprendizaje transforma la estructura interna de una persona. Después de un tiempo, el solitario deja de reaccionar impulsivamente. Observa más, habla menos, actúa con mayor precisión. Ya no busca impresionar, ya no busca convencer, ya no busca pertenecer. No porque desprecie a los demás, sino porque entiende que la pertenencia comprada con autoengaño no vale el precio. Schopenhauer veía en este estado una forma de superioridad silenciosa, no una superioridad moral, sino una superioridad en independencia mental. El individuo solitario ya no necesita que el mundo funcione de cierta manera para sentirse en paz. Ha aprendido a sostenerse desde dentro. Y eso lo vuelve extraño a los ojos de los demás. La sociedad desconfía de quien no comparte su necesidad de ruido, de quien no corre detrás de los mismos objetivos, de quien puede estar solo sin volverse loco. Porque quien puede estar solo ya no es fácil de manipular. No se le puede ofrecer aceptación como moneda. No se le puede amenazar con exclusión. No se le puede controlar con opinión pública. Schopenhauer sabía que esta independencia tenía un costo: la incomprensión. El solitario suele ser malinterpretado. Se le atribuye frialdad, soberbia o falta de empatía. Pero en realidad suele ser todo lo contrario. Ha visto demasiado, ha pensado demasiado, ha sentido demasiado, y por eso elige el silencio. La soledad no lo vuelve insensible, lo vuelve selectivo. Selectivo con sus palabras, con su energía, con su tiempo, con su atención. Y en un mundo que devora atención, eso es un acto radical. Pero Schopenhauer también advertía algo crucial: la soledad no debe confundirse con aislamiento absoluto. El pensador no debe odiar al mundo, sino comprenderlo desde la distancia. La soledad no es un castigo ni un refugio permanente, sino un espacio de claridad al que se entra voluntariamente. Quien no puede soportarse a sí mismo en silencio no debería buscarla, porque la soledad no adormece, despierta recuerdos, despierta miedos, despierta verdades incómodas, y solo quien posee una inteligencia honesta, una mente capaz de observar sin huir, puede atravesar ese proceso sin romperse. Por eso la soledad es selectiva, no por elitismo, sino por exigencia. No todos están preparados para mirar su propia mente sin distracciones. No todos quieren descubrir cuántas de sus certezas eran solo ruido aprendido.
El solitario que supera esa prueba ya no necesita grandes explicaciones. Su calma no viene de la ignorancia, sino de la aceptación. Aceptación de que la vida es limitada. Aceptación de que el sufrimiento existe. Aceptación de que la mayoría huye de sí misma. Y en esa aceptación encuentra una forma de serenidad que no depende del mundo. Schopenhauer no prometía felicidad, prometía lucidez. Y la lucidez, aunque incómoda, es una forma de poder interior. Tal vez la soledad no sea una carencia, sino una prueba. Tal vez no sea señal de debilidad, sino de fortaleza mental. Tal vez quienes la eligen no están huyendo del mundo, sino dejando de mentirse. La soledad no te hace mejor que otros, pero te obliga a ser honesto contigo mismo. Y eso, en un mundo construido sobre distracciones, es aterrador. Si este vídeo resonó contigo, si alguna vez sentiste que el ruido social te cansa más de lo que te acompaña, si valoras el silencio como espacio de claridad, suscríbete a Neurosombra y activa la campanita. Aquí no buscamos entretener, buscamos comprender. Aquí no huimos de la soledad, la usamos para ver con claridad.